pero podéis bajarle el volumen si queréis. En botón derecho del mouse, San Diego F, y no, lo apagáis. Sí, se pueden hacer eso. Ok. Entonces, tenemos el modelo que se encarga de comunicarse con la base de datos, tiene la estructura del modelo de entidad-relación, del modelo físico, está el controlador que recibe el request y se encarga de comunicarse directamente con el modelo y a partir de la vista elabora el response. ¿Ya? La vista es, en este caso, HTML, CSS y JavaScript. ¿Okay? El controlador en este caso es PHP. El modelo también está en PHP. Entonces, la idea de este modelo es que el controlador, ¿cierto? Se encarga de orquestar todos los requerimientos. Él se comunica con el cliente, con el usuario. El controlador obtiene, entonces, de la vista, obtiene lo que va a presentar, ¿cierto? Lo que va a desplegar al usuario, y con el modelo se entiende de ida y vuelta para leer y actualizar datos. ¿Ya? Esa es como la forma. Entonces, nosotros al entender dónde están en un framework, dónde está el modelo, dónde está el controlador y dónde están las vistas, podemos solucionar gran parte de las cosas. ¿Ok? Ahora, depende del lenguaje, del framework, la forma en que se establece el modelo. Porque algunos lo hacen de una forma, depende del ORM, se llama ORM. Depende del ORM. Pero todos trabajan más o menos bajo el mismo concepto. Además tiene, el controlador no es como, no tiene una dirección estática, o sea, no tiene una dirección como cuando nosotros escribimos una URL y colocamos noticias.html o noticias.php, no tiene una dirección de ese tipo, tiene una ruta, una ruta. Entonces, la ruta es la que nosotros conocemos a partir de la cual llegamos al controlador. ¿Ya? Nosotros con la ruta llegamos a un controlador y el controlador va a consultar a la vista, ¿cierto? Lo que tiene que desplegar, junto con los datos que gestiona con el ORM, o con la capa modelo. La ruta, me imagino que todos conocen cuál es una ruta, ¿o no? Sí, es la URL. Usuarios, por ejemplo, ¿lo han visto ese tipo de ruta, o no? No. ¿No? Ya, vamos a ver entonces la ruta. Ya, yo descargué esto, lo descomprimí en una carpeta dentro de donde están los documentos de lo que estén ocupando, si están ocupando Champ, dónde dejan los documentos de Champ, si están ocupando WAMP, lo que estén ocupando. Tiene una carpeta donde están los archivos de HTML, las páginas web. No puede estar en una carpeta cualquiera instalada, porque tiene que correr donde hay un servidor web, ahí tiene que correr. Entonces, yo tengo instalado Apache, lo tengo en una carpeta donde está copiado. Les muestro la carpeta. A ver, está en MAMP. ¿Dónde está MAMP? Ya. Entonces, aquí yo tengo una carpeta que se llama semana 6, de ahí copié el CodeIgniter completo. Lo descomprimí y lo copié ahí. Ya, sin hacer ningún cambio todavía. Entonces, lo primero que hay que hacer para CodeIgniter es configurar un archivo que viene aquí, pero que hay que copiarlo y pegarlo con .env. Son variables de entorno. La mayoría de los frameworks tienen una variable de entorno. Definimos primero este elemento, que se ve bien el tamaño de la letra, o lo agrando un poquito. Se ve bien. ¿Se ve Se bien? puede agrandar Ya. un poco, ¿Cómo? sería mejor. Se ve bien, pero si lo agrandamos un poco, se vería mucho mejor. Ahí. Ahí. Ya. Entonces, eso está en la carpeta raíz. El env, entonces, que es lo copian como .env. Hay que descomentar esto, CodeIgniter Environment, que vamos a estar en un ambiente de desarrollo. En el ambiente de desarrollo muestra errores, todo lo que está pasando
cuando se quiebra algo, lo muestra. ¿Qué fue lo que pasó? La base URL, acá podrían colocar http, localhost, el puerto que tienen para entrar a la web, slash y la carpeta donde lo tienen instalado. Yo tengo configurado dominios virtuales, entonces me ahorro esa parte, pero aquí ustedes podrían colocar la carpeta donde tienen instalado el CodeIgniter. Después, los datos. Después vendrían los datos de conexión a la base de datos. En este caso, yo tengo una base de datos con usuario, el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña y el puerto. Y el resto se deja tal cual. ¿Ok? Teniendo la variable de entorno lista, podemos cargar nuestra página, que sería esta. Que está mostrando el CodeIgniter porque está con esa vista, por defecto. ¿Ya? Si tengo una más. Aquí hay una lista de usuarios simple. Esta lista de usuarios, esta es una ruta, ¿ya? Slash usuarios. Independiente del host, el slash usuario es la ruta. Entonces, por ejemplo, podría tener editar, ¿cierto? Para editar un registro, podría tener mostrar, ¿ah? O, por ejemplo, usuario 1, ¿ah? Que es donde va a ir a usuario y va a obtener, por ejemplo, el usuario 1 para poder modificarlo. ¿Ya? Ahí tenemos hartas formas de establecer las rutas. Ahora, ¿dónde están las carpetas? Ya, si lo pensamos como modelo vista controlador, tenemos una carpeta para modelos, una carpeta para las vistas y otra carpeta para los controladores. Parece que hay algo que se me escapa de configuración. Parece que se me escapa algo. A ver. No, esto ya está configurado en el entorno. Ya, en la carpeta controllers están los controladores. En la carpeta modelos están los modelos. Y en la carpeta vistas están las vistas. No tiene otra complicación. Entonces tenemos los controladores, los modelos y las vistas. El resto son carpetas necesarias para trabajar con CodeIgniter. ¿Ya? Son propias del framework. Pero nosotros tenemos que ocupar, entonces, controllers para establecer los contadores, perdón, los controladores, modelos para definir los modelos y vistas para definir las vistas. ¿Ok? Hay una carpeta, sí, que está en la configuración, un archivo, perdón, que se llama rutas. ¿O paths? No, son las rutas. Rutas. Routes. Y que esto está cargando algunos elementos, ¿ya? Dónde están los controladores, cuál es el controlador por defecto, cuál es el método del controlador por defecto. Vamos a ver ya cómo se configura un controlador. Y cuando no suceda nada, va a mandar un error, o sea, cuando no encuentre una ruta, va a mandar un error 404. Eso es básicamente lo que estaba diciendo acá. ¿Ok? Y aquí se establecen las rutas. Yo tengo varias rutas, pero esto viene así. Si nos fijamos, está la página la página por defecto, lanza este bienvenido. Entonces, vamos a ver que la página por defecto, ¿cierto? Va al controlador home y al método index. De esta forma se nombran. Controlador, doble dos puntos y el método. Entonces, si yo me voy a ese controlador, controller, home, tengo el método index que va a retornar una vista. Aquí se está cumpliendo lo que les comentaba, ¿ya? De que cuando yo llamo al controlador, ¿cierto? La ruta va a encontrar que está en el controlador home y en el método index. Y el controlador home, el método index, lo que va a devolver es la vista welcome message. ¿Ya? Si nos vamos a las vistas, tenemos el archivo welcome message en la raíz.
que es una página web que tiene todo lo que nosotros necesitamos para desplegar esta página. ¿Sí? Esto el H1 debiera ser Welcome to. Aquí está, Welcome to CodeIgniter. ¿Ok? Y está sacando la versión de CodeIgniter. Ahí está la versión. Entonces, si seguimos los pasos de la ruta, ver dónde va, qué controlador, qué método va a usar, el método va y utiliza una vista para desplegarse. Hagamos un ejemplo. Ejemplos. Entonces yo voy a colocar acá un archivo que se llame ejemplo1.php. Tiene que ser PHP. Y creo un HTML común y corriente. Mi página. Y le pongo P y un lorem ipsum. Entonces, esta página yo no la voy a ver hasta que diga cómo la voy a ver, porque esta página es normal. Ahora, perdón, es una página que no tiene, hasta ahora está suelta, es una vista suelta. Entonces, para ver esta vista, yo tengo que crear una ruta y un controlador. Y entonces, me voy a la ruta y digo que esta página la voy a ver cuando haga un método get. ¿Se acuerdan? Método get, post, delete, patch, put, hay varios. Entonces, aquí yo pongo cómo quiero que encontrar esa página. Entonces voy a crear un controlador ejemplo y el método ejemplo 1. ¿Sí? Entonces, este controlador no existe todavía, ¿cierto? Con un método ejemplo 1. Controlador clase, método. Me voy al controlador. Este es el nombre del controlador. Y creo controlador. Nuevo archivo, creo controlador.php. Creo la clase. Si no quiero hacer todo, copio, pego. Y esta se llama ejemplo controller. ¿Sí? Base controller es el que tiene es la clase super. Entonces, en este caso, ejemplo controller va a heredar todo de la clase super, todo lo que tiene definido para poder funcionar. No necesitamos sobreescribir nada. O no necesitamos sobreescribir nada. Pero sí podemos colocar lo que nosotros necesitamos, que sería public function ejemplo 1, así se llama el método en la ruta, ejemplo 1. ¿Sí? Y vamos a devolver la vista que estaba acá, que sería ejemplos, ¿ya? Ejemplo 1. ¿Por qué? Porque está dentro de las vistas, está la carpeta ejemplos y ejemplo1.php. Ya, ¿cómo llego entonces a ver esa página que hicimos recién? ¿Cómo la llegaría a ver? No. No, hoy día no hay libros. Y ya viste la película. ¿Cómo la llegaría a ver? Acá coloco slash ejemplo 1. Ese libro lo tengo que devolver en el colegio, hijo. Y hay algo que está. No son mías. Me faltó. Punto y coma. Y me faltó algo más. ¿Me faltó? Es routes. Ya, y ahí está la página que hicimos. ¿Ya? Entonces ya no la llamo como tenía un nombre, sino la voy a llamar como se llama el archivo, sino que la llamo con la ruta que tiene. ¿Ya? Entonces tenemos la ruta que creamos, eso va a llamar al controlador, el controlador tiene un método y el método va a ir a buscar la vista y lo va a desplegar. ¿Sí? ¿Dudas con eso o no?
¿No? Yo por lo menos lo tengo claro, profe. ¿Sí? Yo por lo menos no sé si mis compañeros. Sí, pero sería bueno que comentáramos. ¿Se entendió esa parte o no? No, pues no tiene no. Ya. Entonces, y así uno puede ir colocando más cosas. ¿Ya? A ver, No hay voy a ver si tengo una tabla, el naranjo o el verde. El morado no. voy a ver si tengo una tabla, alguna base de datos con una tabla que tenga, que se pueda leer. Em, ya. Entonces, me voy a conectar a otra base de datos. Otra base de datos, y esta se llama Ventas 2007. Ya. Ya. Entonces, me voy a conectar a esa base de datos. Voy a borrar, no voy a dejar este modelo, pero no sirve el modelo. Entonces, Profesor, sí, buenas, yo recién me estoy uniendo a la transmisión, quería hacerle una consulta. dime. ¿Esto tiene que saber ser con framework para que resulte o se puede hacer, por ejemplo, las carpetas aparte y que se cumpla la misma función de enrutamiento y todo eso? Sí, pero el tema del enrutamiento es difícil de manejar de forma simple. Entonces, porque hay que intervenir algunas cosas. Eh, y no es requisito para el trabajo que tenga rutas, pero como ayer expliqué, se puede hacer de esa forma el trabajo con PHP simple, ni un problema. Pero en la medida que que se vayan adentrando en los trabajos que vienen, se les va a hacer mucho más complejo. Porque el momento de hacer el modelo en un PHP puro, van a tener que crear la clase, codificar la forma de obtener los datos, de modificar los datos, de ingresar datos, agregar datos. Van a tener que codificar todo eso. En cambio, un framework lo hace un poco más fácil porque, como les voy a mostrar ahora, la conexión a la base de datos lo hace el framework y la gestión de los datos también lo hace el framework. Entonces, no tenemos nos permite trabajar más rápido. ¿Ya? Y en el mundo laboral se ocupa framework, no se programa así como eh, muy solo el PHP, muy puro. Y en ¿Sí? en el último nota o trabajo, ¿se puede saber si es que vamos a tener que saber ocupar framework? Es que en la semana 6 recomienda la utilización de un framework. Sí. Sí, lo recomienda. El tema es que le permite también dividir el trabajo, porque se hace, cuando el PHP es puro, se hace más complejo dividir el trabajo en un grupo. En cambio, con un framework, alguien se puede preocupar de los controladores, alguien de las vistas y alguien de los modelos o ayudar también en la parte de los controladores. Entonces, es como más fácil. Además que como están en carpetas distintas, no se genera tanto conflicto en Git, en repositorio, cuando si es que están trabajando en grupo. Pero si lo quieren trabajar de forma autónoma, o sea, perdón, de forma pura, PHP puro, no hay ni un inconveniente. Ninguno. ¿Sí? La idea de hoy día justamente era ver framework. Como no alcanzamos ayer, ver el framework hoy día. Ya. El modelo tiene esta estructura. Ya. Algo que ahora recién entendí. Ya, pero no importa. Por ejemplo, si yo quiero ver clasificaciones, voy a
clasificaciones model. Entonces tengo un model que va a ocupar la tabla clasificaciones. Y los métodos que voy a ocupar. Por ejemplo, public. Voy a listar clasificaciones. Y esto me va a traer a todos. Public, función, encontrar y una ID. Y esto ya, no sé si se fijan, esto es igual que un select asterisco from clasificaciones. Esto es un select asterisco from clasificaciones where ID sea igual a ID, al ID que está pasando como parámetro el primero. Entonces aquí es ID clasificación. ¿Ya? Insertar, actualizar, un update y eliminar. ¿Okay? En datos tengo que enviar la estructura. ¿Ok? La estructura de datos. Pero si yo quiero listar las clasificaciones, debiera ocupar o utilizar este modelo, ¿ya? Con el clasificaciones model. Entonces, para listar las clasificaciones, voy a poner aquí un menú, en el ejemplo 1, en la vista. Ejemplo 1, colocar un link a ref y configuración, clasificaciones. Ir a clasificaciones. Y esto me va a enviar a las clasificaciones. ¿Ok? Que voy a tener que armar ahora. Entonces, en configuración voy a crear un archivo que se llame configuraciones lista main.php. Y hago un HTML5 y uno clasificaciones. Entonces, tengo la vista. ¿Qué necesito ahora? Un controlador para esa vista. Voy a crear un nuevo controlador que se llame clasificaciones controller. Y aquí clasificaciones controller. La clasificación, y esto está en configuración. No, eran clasificaciones main. Esto me equivoqué. Entonces, esa es la vista. ¿Ok? Entonces, tengo la vista que va a listar las clasificaciones. Todavía no hemos armado la vista. Está el controlador de las clasificaciones que vamos a colocar index. Cuando llamemos a este método, va a listar las clasificaciones. Nos falta agregarlo a la ruta. Y lo agregamos a la ruta. Aquí. Con un get. Configuración. Clasificaciones. Y vamos a ocupar clasificaciones controller, que es el que creamos, y el método index. ¿Ya? Eso nos va a hacer llegar a lo que armamos ahora. Sí, esto acá está el link y llego a las clasificaciones. ¿Okay? Fíjese la URL, configuraciones clasificaciones, que es la que definimos en la ruta. ¿Ok? Entonces está llamando a este controlador y este método para ejecutar esa vista en particular, para desplegar esa vista. Ahora, en el controlador
yo para desplegar esto necesito las clasificaciones, ¿cierto? Los registros. Entonces, coloco registros, el modelo, ¿cómo era? ¿Cómo se llama el modelo? Clasificaciones model. Clasificaciones model. Ya. Primero, modelo es new, clasificaciones model. Creo una instancia del modelo y no está acá. No está. Vamos a tener que importarlo. Clasificaciones model. Entonces, llamo a este modelo, creo un objeto y después digo que los registros van a ser igual al listar. ¿Ya? Y ahí, en este minuto, tengo todos los registros de la tabla clasificaciones. ¿Ya? ¿Se entiende ahí o no? Partimos con la vista, controlador, creamos el modelo para poder conectarnos y debiera traer estos datos que están aquí. Hasta ahí. Ahí están esos datos, debiera traer. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí o no? Entonces, aquí, data, registros. Y le pasamos como segundo parámetro a la vista, data. ¿Ya? Data van a ser los datos que van a pasar a la vista. Entonces, la vista va a tener todos los elementos que van en este diccionario, también los va a recibir la vista y lo podemos usar en la vista. Ya podemos usarlo en la vista. Por ejemplo, creamos una tabla. Creamos una tabla. Una tabla en donde vamos a tener ID. El ID no se pone generalmente. Clasificación. Acciones. Aquí colocaría, aquí habría un ciclo. Un ciclo, se introduce PHP, sería un for each de, ¿cómo se llama? Clasificaciones o registros. El controller, registros. Registros como elemento, por poner un ejemplo. Entonces aquí como va el código, lo que vamos a hacer acá es cerrar eso. Abrimos nuevamente para cerrar, para dejar el cierre del for. Esto sería como no tener esto. ¿No? Y aquí nosotros vamos a colocar esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque aquí va a ser un recorrido sobre los registros que hay, va a extraer cada uno de los elementos que hay en la lista y los va a desplegar este HTML en la cantidad de registros que encuentre. Entonces aquí vamos a colocar elemento y de clasificación, pero esto va entre PHP, eco. Esa es la forma de desplegar o el igual. Creo que también el igual funciona. No. Ya. PHP, esto va a ser un eco, va a imprimir lo que está ahí dentro del TD y
nombre. Ok. Entonces, ahora cargamos y tenemos un error. Variable data. Data. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí. En la clase, en la semana 6 tienen que definir las entidades ¿se acuerdan que lo vimos ayer? Hay que definir las entidades que ustedes tenían que identificar todas las entidades que intervenían, pero está la categoría de las noticias, todo, ¿cómo era? Nacional, deporte, ¿ya? Y después están los artículos, que también son entidades. Y tenían que agregar los usuarios. Así que sí van a tener que trabajar con base de datos. Por eso le digo que es mucho más fácil a veces verlo desde acá. No, me está tomando data. Pero en esta oportunidad no hay que conectarlo. Solamente No, no, generar el modelo, la lista y el controlador. ¿cómo? Solamente generar el modelo, la vista y el controlador. Generar modelo vista controlador. Ya. Tal cual. No me toma el index. Perdón, el data. El data. Usuarios model. Data. Base controller. Extend. Clasificaciones. Controller. Este dato no existe. Qué raro. Qué extraño. Qué extraño. Esto. En uno lo tiene como en la función index como registro y el otro como nombres. ¿Cómo? En el clasificaciones controller tiene peso data, lo tiene como registro y en el usuario controller como usuario. Ah, acá, sí, 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 sí. Es que acá está extrayendo usuario, pero no, me llama la atención por qué no está, por qué no reconoce data, por qué no reconoce data. Oh, primera vez que me pasa. Eh, no reconoce data. A ver, veamos qué dice. Code Ignite. Data. Ah, a ver, en el modelo. A ver.
Está bien. Está bien. ¿Existe listar o no? Sí. Ya, porque data debiera venir de acá. Si vemos data, este data de aquí viene de la herencia. Sí, de base controles. Base controles. Aquí debería estar el data. No está el data. Pero bien, alguno de acá. Data. Ah, me faltó el punto y coma. Ya, ahora sí. Y ahora me faltó en la línea 21 el apertura y cierre en la vista. Ahí sí. Ya, ahí generó la tabla, hay un carácter y demás. Ahí generó una tabla, ya, con la clasificación, la ID y la clasificación. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Y este framework está trabajando solo en VC. ¿Alguien tiene alguna duda? Profesor, ¿me escucha? ¿Cómo? Yo tengo una duda. Cuéntame. Relacionado como con, quizás con los pasos básicos de la instalación de Champ. ¿Ya? Como que estoy un poco perdida en ese proceso porque en la guía aparece Champ, pero no, a diferencia de otro contenido como que no aparece el paso a paso de qué otra cosa necesita para que pueda conectarse. No sé si lo estoy diciendo bien. A la base de datos. No. Compartir. ¿Y revisamos? Es que no lo tengo acá en este momento. Ya, pero cuando tú instalas Champ, ¿cierto? ¿Mm? Siguiente. Ya, ¿qué es lo que no sucede? ¿Qué es lo que no pasa? Pasa que no se despliega como cuando uno, por ejemplo, cuando uso Visual Studio, pongo Go Live, ¿cierto? Y aparece como usted está mostrando ahora. ¿Ya? Entonces yo hice el documento de PHP, de HTML y escribo líneas de código y no me aparece nada. Entonces no sé si necesito otra extensión, alguna otra cosa que instalar. Los archivos los tienes que trabajar en una carpeta htdocs que está dentro del Champ. No en tu carpeta. No en una carpeta donde trabajas habitualmente. ¿Ya? ¿Ya? Porque lo que hace PHP, en el fondo, es. A ver, cuando uno hace un requerimiento, un request al servidor, el servidor recibe, en este caso, Apache o Nginx, supongamos Apache, recibe el requerimiento, ¿cierto? Necesita ir generalmente a leer la página, ¿cierto? Una página estática va, lee el HTML y lo responde. Lo lee y lo responde. Eso es lo normal. Pero cuando Apache recibe un PHP, lo que hace, un PHP, lo que hace es ir al archivo PHP y lo ejecuta. Ejecuta ese archivo PHP. Y el resultado de ese archivo PHP es un HTML.
Que ese HTML es el que toma nuevamente Apache y se lo devuelve al usuario. Pero ejecuta PHP. Si ustedes colocan PHP espacio y el nombre del archivo, lo va a ejecutar y les va a mostrar un HTML. Entonces, para que nosotros podamos ver esa página, tiene que ser a través de un servidor de web. En este caso, Champ te va a entregar Apache. Tiene que ser dentro de la carpeta. A ver, vamos. Champ HT2. Este es Champ, ¿cierto? Está para... Mira tú. Qué interesante. Ya no tenía idea que estaba para Mac. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Champ? Que va a crear una carpeta. Yo no tengo Champ, entonces no podría decirte en qué carpeta exactamente. Por eso te preguntaba si tenías cómo compartir. Pero, a ver, image. Champ folders. No. A ver, en esta, ahí. ¿Tienes esa carpeta? No sé, profe, tendría que revisar. Es que ahora no tengo Ok, mira, la mano. cuando tengas el computador cerca, entra en la carpeta Champ que está en Windows, o sea, en C, después en htdocs, y ahí tienen que estar los códigos que estés haciendo. Ya, los proyectos que vayas a trabajar tienen que estar en esa carpeta htdocs, no pueden estar en otra carpeta. ¿Ya? No pueden estar Profesor. en mi documento, por ejemplo, no puede estar porque no los va a ejecutar. Entonces, ahí yo entro en localhost, la dirección que te da Champ, puede que te diga el puerto 80, que es normal, sin los puntos, y si es 8080, por ejemplo, tú colocas localhost 2.8080 y la carpeta donde, la carpeta donde está tu proyecto. ¿Sí? Si no, Sí, me pues. mandas mensajes con la foto y te voy guiando por mensaje de plataforma. Listo, profesor, gracias. Ya. Ya, ¿alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? El champ, es que para el champ es necesario porque si no, no van a poder hacer PHP. Bueno, entiendo. Es que es súper necesario tener champ, por lo menos champ, si van a ocupar champ. O es que hay diferentes vías, porque ustedes pueden instalar un Nginx, ¿ya? Más PHP, más MySQL o MariaDB, ¿ya? Eso lo pueden instalar por separado, o Apache. Me faltó Apache. Cualquiera de los dos, cualquiera de estos dos. Puede ser más PHP, más MariaDB. Lo pueden instalar a mano, ¿ya? Es como lo más práctico porque uno aprende harto instalando esto a mano y configurándolo y todo el cuento. Pero cuando uno lo quiere rápido, tiene Champ, ¿ya? Que es Apache, MySQL, PHP y Postgres, creo que sin la última P.
está el WAMP. Para Mac está el MAMP. Y hay otro que se llama Laragon. Y hay muchos más en todo caso. Entonces, ¿qué pasa? Que estos instalan todos estos servicios por su cuenta. Entonces uno no tiene que instalar MariaDB, después PHP, perdón, el Nginx o el Apache, después el PHP, después juntar los dos porque hay que juntarlos, y después que hay que instalar las librerías para que se conecte a MariaDB. No, esto traen todo listo para llegar y andar. Entonces cuando tú le das a alguno de estos el vamos, ¿ya? El iniciar, lo que hace es levantar un Apache. Entonces tú colocas todo tu archivo en la carpeta del servidor web y es igual que un servidor web de Internet. Entonces tú estás viendo lo mismo que pasaría en Internet. O sea, para hacer la actividad necesitan tener instalado algo como Champ. Profesor, en este caso entonces el Laravel ¿qué es? en este contexto. Que daba la Ya, guía de ejemplos como para usar Laravel y C... no me acuerdo el nombre del otro cosito. Nosotros estamos viendo ahora CodeIgniter. ¿Cómo funciona CodeIgniter? Porque está Laravel, o sea, hay muchos, pero Laravel, el framework, es un framework, el más usado de PHP, ¿ya? Porque tiene un montón de cosas. Tiene para las vistas una cosa que se llama Blade, que es maravillosa para las bases, para las vistas, para el modelo. Tiene Eloquent, ¿ya? Que es maravilloso también. Entonces trabaja de una forma, el modelo vista controlador lo trabaja súper bien, pero un poco enredado, un poco bastante Profesor, enredado, como para ir aprendiendo, ¿sí? consulta para instalar Laravel, o sea, para poder hacer el trabajo, Entonces, instalar para, Laravel por decirlo así, para en... principiantes, recomienda el que está usando usted ahora. ¿Cómo? Que para nosotros que estamos partiendo recién, recomienda entonces el que está usando usted ahora. Y el CodeIgniter, porque CodeIgniter tiene la estructura de MVC pura, ¿ya? Y además que no necesita instalación. Para instalar Laravel o Cake, PHP, se necesita una herramienta que se llama Composer, y el Composer también tiene un periodo de aprendizaje. Porque es un administrador de paquetes, entonces se preocupa de descargar todo lo que tiene que descargar para que funcione Cake o Laravel, o PHP. Perdón, Cake o Laravel. Pero el CodeIgniter es como más simple, ¿ya? Porque si se fijaron, Igniter es como más simple porque si lo revisan, tiene todo separado. Uno sabe dónde están las cosas, uno sabe dónde están los modelos, que lo hace una vez. Los modelos, uno copia más o menos o arma lo que necesita una vez y funciona bien. Tiene un ORM pequeñito, pero funciona bastante bien. Está también los controladores donde llega la consulta, porque si se fijaron en la ruta, cuando uno coloca la ruta, uno le da el controlador y el método, y llega exactamente a ejecutar eso, y tiene la vista, que las vistas las tiene separadas. Entonces, es una de las formas más fáciles de comprender cómo funciona en VC. Laravel tiene una forma más compleja de implementar en VC, el patrón en VC. Un poco más compleja. Yo les recomiendo CodeIgniter. Si lo quieren ver como desafío, Laravel, ya, porque en el mundo laboral es muy cotizado Laravel. Pero eso, Profesor, sí. y para instalar, por ejemplo, Laravel en Mac, ¿se descarga un paquete o se hace por Sí, profesor, terminal? gracias. Oh, me pillaste. Ah, No, con Composer, pero Composer hay que usarlo con Brew, con Homebrew. ¿Conoces esa librería, no? no. Homebrew. Homebrew es un gestor de paquetes para Mac o Linux y a través de Brew se puede instalar Laravel. Laravel en Mac.
cómo instalar Laravel en un Mac. Aquí hay cómo hacerlo. Ya, el Composer hay que descargarlo Ya. y después con Brew se instala PHP, pero si yo ocupo el MAMP y anda súper bien. El tema es que se necesita ejecutar PHP, entonces hay que apuntar, desde el Composer ocupa PHP y hay que apuntarlo desde el otro lado. Pero se puede hacer también PHP y MySQL a partir de Brew. El tema es Apache. Hasta hace unos 2, 3 años venía Apache PHP dentro del Mac, pero ahora no viene. Claro, No. no, sí. Hay que instalar el MAN para poder tener Apache también dentro del. Sí, sí. Mm. Sí, por eso Y- yo también como que tengo que hacer algunas cosas, en PHP, no me gusta mucho Ya. últimamente, pero también opté por CodeIgniter por lo simple de instalar, ¿no? Lo simple de configurar. Laravel requiere un poco más de cosas porque eh, la vista ocupa Blade y Blade tiene sus cosas tiene como desafíos para aprender, tiene una curva de aprendizaje. Eloquent es un poco más fácil de aprender, pero Blade tiene una curva de aprendizaje más o menos compleja porque está implementando cosas nuevas que son medias reactivas. Mm. O sea, de algo en un lado de la página y tienen librerías de JavaScript súper potentes que hacen que se vea reflejado en otras partes, pero que la curva de aprendizaje de Blade es un poco más larga. Y Por sí, eso, para efectos de cuántas semanas nos quedan, como tres semanas, lo más rápido, CodeIgniter. Si quieren ya. sacar rápido el trabajo. Ya. Y si yo instalo, por ejemplo, Profesor, otra pregunta. A tiro, Bárbara, Patricio. Sí, no, le quería preguntar solamente si yo tengo un firmware instalado y instalo, por ejemplo, Laravel o cualquier otro, ¿no me chocan entre ellos, no? No, porque ¿No son debería las tener carpetas de problemas? proyecto. Ya. Ah, ya. Ya, porque Ya. a ver, si lo dejé abierto, no lo cerré. No, está abierto. Profe, entonces para cada proyecto hay que colocar eso, Laravel, CodeIgniter. ¿Cómo? Para cada proyecto hay que colocar ese archivo Sí, para trabajar. sí, para cada proyecto. Eso es lo que iba a decir. Por ejemplo, acá tengo el proyecto semana 6. Si yo quisiera un proyecto nuevo, descomprimo esto, ya, y le cambio el nombre y le pongo semana 7 y tengo el proyecto listo. Ya tengo el proyecto listo, está con todo. No tengo que hacer un proceso de instalación. Tendría que copiar el env con .env por .env, cambiar el ambiente, la base de la aplicación, y tendría que cambiar también los datos de conexión a la base de datos, y estamos listos para empezar a trabajar. Por eso les recomiendo CodeIgniter por ahora, porque si después tírense con Laravel cuando tengan tiempo, hagan Laravel, de cabeza Laravel, porque es muy buen punto de partida. O sea, laboralmente muy bueno, pero como punto de partida CodeIgniter es como es MVC puro, modelo de vista controlador puro. Si se dan cuenta, en el ejercicio que hicimos, en poco tiempo implementamos un MVC, una página con MVC, modelo de vista controlador. Entonces, no es tan complicado, no se complica tanto. Laravel tiene una curva de aprendizaje más larga. Solo eso, por tiempo. Sí, sí, este, no. O sea, yo tengo MAMP, que es como el champ que tienen ustedes. ¿De aquí lo descargué? Sí, claro, pero tiene que ser el proyecto, tiene que, a ver, la instalación del archivo que descarguen, o si lo hacen con Composer, tiene que ser en el htdocs del champ, en la carpeta donde están, porque ahí están los archivos.
Ahora, para Laravel es muy, si están con Windows, para Laravel es muy complicado Champ. Champ es súper complicado para trabajar con Laravel. Lo mismo con Cake, también es complicado trabajar con Cake. Pero es mucho más simple que Champ. Si quieren cambiar, tendría que instalar todo lo que viene con Champ, eso sí. Laragon. Laragon es igual que Champ, o sea, mucho mejor que Champ en todo caso, pero tiene la gracia de que te da el botón derecho sobre la maquinita que tiene, el botón derecho, crear Laravel, le está el nombre y crear proyecto, deja la carpeta abierta, deja todo configurado, llegar y trabajar con Laravel. Tiene la instalar WordPress, lo instalan en WordPress. Entonces, es muy práctico. Laravel. Se distorsiona, se escucha mal. Como que se le acabó la pila. Ya. Ahí. Ahí sí. ¿Podría Ya. repetir lo que dijo? Ya, que Laragon, a ver si tengo alguna ventanita de Laragon. Laragon es esto, así, tal cual. Esta es la ventanita de Kaki con mayor calidad. Ya. Aquí, por ejemplo, tiene botón derecho sobre la ventanita de Laragon y dice Quit Create. Yo quiero hacer una aplicación con Laravel y le dan clic a Laravel y les creo una aplicación en Laravel. Pueden crear sitios en WordPress, PrestaShop, Drupal, Laravel, Lumen, que es una versión de Laravel más chiquitita, Cake, y hay un montón de otras formas de armar cosas. Pueden levantar Apache, bajar Apache, levantar MySQL, bajar MySQL, pueden cambiar de versiones de PHP, pueden cambiar de versiones de Apache, pueden hacer un montón de cosas. Es muy práctico y además tiene un servidor de nombre que es muy necesario para trabajar con Laravel, porque Laravel, todos estos frameworks trabajan con esta carpeta que está acá. El public es es como lo que se ve en el público. Si yo tengo configurado mi computador con dominio y todo el cuento, pero es porque sé hacerlo. Que tiene un trabajo más o menos largo, pero sé hacerlo. Y apunta al public. El resto del código no se ve. Todo esto está escondido. Todo el resto está hundido. Lo único que se ve es public, que no tiene nada. Que tiene el punto htaccess, el fab icon, ICO, el index y robots. Nada más. ¿Ok? Entonces, claro, aquí van a estar los JavaScript, los CSS, todo lo que vayan a ocupar está aquí. Hay que ponerlo acá. Pero a lo que voy es que la configuración del Laragon la hace automático. Entonces le preguntan el nombre del proyecto y ustedes ponen el nombre del proyecto, así como lo ocupo, como está acá. El nombre del proyecto se van a 6.localhost y funciona al tiro. Cosa que con Champ no se puede hacer. Por eso, si quieren uno bueno, Laragon. ¿Más dudas? Y, en ese sentido, profe, la versión del PHP no influye tanto, ¿cierto? O sea, puede ser 8, puede ser 7. No, claro, no influye tanto. En este caso no influye tanto porque CodeIgniter necesita 7.4 hacia arriba. La última versión de CodeIgniter. Laravel, em, no sé cuál necesitará, pero a veces necesita mucho. A ver,
5, 7, superior a 7. Esto está como muy antiguo. Sí, está súper antiguo. La versión 10. Ya, no. No lo sé, pero debe ser sobre 7.4. Ya, ¿alguna duda? ¿Alguna otra duda? ¿Tomaron nota de cómo hacerlo? En el fondo, en esta pasada, lo que tienen que hacer es tomar las páginas que tenían, transformarlas. Si van a ocupar, por ejemplo, CodeIgniter, van a tener que em, en las vistas colocar los HTML con extensión .php, obviamente. Sí, no, 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 no. Lo que sí tienen que tener claro son los modelos, o sea, poder construir los modelos. Como lo vimos ayer en PHP puro, en una clase donde se identifiquen los atributos, estén los constructores y por lo menos la definición de los métodos generales que permita manejar el modelo. Y que el formulario, pero los formularios que estén definidos y que no funcionen. O sea, no hay una forma de que funcionen porque no tenemos datos. A lo más podrían hacer que el formulario de contacto envíe un correo. Profe, ¿Sí? entonces colocamos en las vistas los HTML con extensión PHP. Tenemos que hacer en los controladores, o sea, en los modelos que, o sea, asociar los modelos y los controladores a las páginas por cada una de las categorías y hacer eso del formulario de contacto. Claro, Pues son como las tres cosas importantes para esta semana. claro. Pero identificar el modelo, o sea, para eso tienen que hacer un diagrama de clase. ¿Mm? Si no tienen, si no se les hace fácil hacer un diagrama de clase, partan por un modelo de datos y ese modelo de datos también podría llegar a funcionar como un diagrama de clase, porque acá no hay mucho, no hay herencia, no hay asociaciones, entonces es como un diagrama de clase bien simple. ¿Ya? Ahora, ¿qué tienen a todo esto la próxima semana? Semana Tenemos 7. semana 6 que es sumativa y tenemos modelamiento que es formativa. Sí, no, me refería a la semana 7. ¿Qué es lo que hay en la semana 7? La actividad. No lo he revisado. Sí, por eso yo estoy. Ahí Sí, empezaríamos hay que crear una Mac, base de datos. con Mac.
construir el modelo completo. Y un CRUD. Y un CRUD. Sí, eso. La base de datos y un CRUD. Así que van a tener que considerar. Bueno, ahí hay varias cosas que hay que empezar a considerar. Eh, además que tiene que funcionar el registro de usuario y el formulario de contacto. Pero eso es la próxima semana. Entonces, claro, va a crecer rápido el cuento, el sistema. Entonces, yo les recomiendo que se suban a un framework. Si lo hacen en PHP puro, puede que les tome mucho más tiempo. Si, a ver, si les da el tiempo, exploren framework. Laravel, como les digo, la curva de aprendizaje es más larga. Cake, recuerdo que alguna vez lo probé, pero no me acuerdo por qué no seguí con él, pero CodeIgnite lo he ocupado varias veces, porque es rápido de programar, súper rápido. Entonces, elijan y vayan viendo. A ver. Ya. Lo otro lo podemos ver porque faltan cosas que podríamos empezar a ver ya en el próximo viernes, que es cuando, porque las noticias ahora tienen, por ejemplo, no sé si alguien tiene noticias, los artículos de noticias, ahora debieran ser, cuando yo voy a ver uno, debiera abrir esa noticia y verla completa. Entonces, eso se hace de una forma especial que lo vemos la próxima semana, junto con el CRUD. Pero yo me basaría la próxima semana sí en CodeIgniter, porque si lo hacemos por PHP puro, bueno, también puede ser, pero podría ser un poco más lento. O vemos PHP puro el viernes y eventualmente nos podríamos juntar otro día para ver a través de CodeIgniter, como más les acomode. Profe, entonces después vamos a tener que, cada noticia para que se vea de forma unitaria, vamos a tener que separarla de la categoría. No, O- po, estaría relacionada con la categoría, pues. Una tabla. O sea, estarían relacionadas las tablas. Hay que pensar en una base de datos relacional. sí, sí, pero después, o sea, quiero ver una noticia, pero va a estar dentro de la categoría y va a estar al lado de otras noticias en la tabla. En la base de datos sí, po, pero cuando yo lo vea en la página van a estar en tarjetas todas las noticias juntas. Pero si le doy clic a una noticia, debiera haber un template, o, perdón, un controlador que me muestre esa noticia. Solamente esa noticia dentro de Solamente la... esa noticia. No, Ah, y ahí de la forma que ustedes quieran. ya, Pero eso todavía no lo veo para la próxima semana. ya. Ah, sí, presentar uno o más artículos por página, registrar datos ingresados en el formulario de contacto, registrar un nuevo artículo. Sí, artículos por página. Eso es como sería como una URL así. Sería, por ejemplo, noticia slash 120. Esa es una noticia. Este es el ID de la noticia. Entonces, yo voy en el obtener, por ejemplo, o el get noticia, hago una búsqueda sobre el 120, me trae la noticia y esta página va a desplegar el título de esa noticia, la bajada, el texto y la imagen de esta noticia. Si yo cambio al 128, va a ir a buscar y de 128 y me va a traer los datos de ese registro.
Y esto todo se define en la ruta. ¿Qué les parece Laravel? Perdón, CodeIgniter. Está facilito. ¿Lo, lo encontraste fácil? No, era una ironía. No, es un poquito complicado. Si había cachado algo, había leído un poquito. Que al principio es un poco complicado, pero al final hay que ir agarrándole la práctica nomás. Sí, es que perdón, es este concepto el que cuesta entender. O sea, Claro, ¿qué es el modelo? ¿Ya? El modelo es una clase que tiene los atributos que son los mismos de la tabla, de la base de datos, y tiene los métodos que tienen que ver con lo que hace el modelo en esas tablas, que básicamente agregar, modificar, obtener, listar y eliminar. Que hace un CRUD en el fondo. Ahora, si no tengo que eliminar, no va el método. ¿Ok? Solamente lo que tengo que abordar. Después el controlador y la vista. ¿Ya? La vista está al final. Ya. Pero el controlador es quien se entiende con el modelo. La vista en ningún caso aquí está tocando el modelo. La vista es solamente HTML, si se fijaron. ¿Ya? Y con algunos tags como estos, PHP, para mostrar algo. ¿Ya? Pero básicamente eso tiene la vista. Y el controlador es el controller con los métodos. Y los métodos lo que hacen es interactuar con el modelo y decir que retornar la vista que va a desplegar esos datos. ¿Ya? Despliega la vista. Por lo tanto, es como complejo entenderlo al principio, porque no es programación lineal. Es como dividir todas las cosas en forma muy ordenada. Si lo pensamos, la clase modelo, perdón, claro, las clases de modelo son tablas. En el fondo son tablas, tienen la misma forma de funcionar de una tabla. La misma forma de funcionar una tabla. Eloquent, para Laravel, la capa modelo es prácticamente automática. Yo le digo la tabla, le digo cuál es el primary key, le doy los campos con los tipos de datos y después no necesito construir los métodos, porque los métodos vienen como predefinidos para el modelo. Entonces, con Eloquent es súper rápido de trabajar. Con CodeIgniter tenemos que definir los modelos, pero también tenemos forma de consultar los datos, actualizar los datos, hacer cosas con los datos. Pero si en ese caso todo lo que hagamos con datos tiene que hacerlo en modelo. CodeIgniter lo hace el modelo, pero en Laravel lo hace el controlador. ¿Ya? Porque voy a buscar el modelo, pero está por ORM, lo busco, encuentro la clase, tiene los atributos, pero y tiene métodos estándares que son de CRUD, común y corriente. Entonces, en el fondo, el controlador también está tocando muchos datos y eso no es muy sano a veces. Por eso les digo, y vuelvo a insistir, que si lo miramos desde un punto de vista súper objetivo, el CodeIgniter es muy MVC, muy modelo de vista controlador, o sea, pero estrictamente vista controlador. Y la gracia es que se pueden separar las tres cosas. Pero sí, cuesta al principio entender la lógica, porque es distinta, es diferente. Pero es más fácil acostumbrarse con un framework que tratar de codificarlo desde cero, porque nos va a costar mucho llegar a armar una estructura de MVC en PHP puro. Vamos a llegar a algo parecido, porque lo que hicimos ayer con PHP, lo que nombramos entre comillas vista, está actuando también como controlador porque está recibiendo el request. ¿Ya? El request, recuerden que debiera recibir un controlador. Entonces, hay ciertas cosas que no podemos controlar bien cuando estamos con PHP puro. Por eso estos frameworks lo tienen solucionado y son los que más se usan. ¿A alguien más le costó o le cuesta entender en VC? Por si quieren verlo de otro punto de vista. Muéstralo de otro punto de vista. Desde otro punto de vista.
Ya. A ver. Cuando uno hace un request, ¿cierto? Recibe el servidor web, en este caso Apache, con PHP, que PHP lo que hace es ir a buscar los archivos PHP que uno está llamando desde acá, ¿cierto? Ejecuta algo, obtiene como resultado un HTML y lo envía como response. Pero PHP ejecuta algo. En este caso, lo que estamos delegando es que cuando recibe el Apache, lo recibe, este vendría a ser CodeIgniter, pues, hablando en términos de MVC, sería CodeIgniter, lo recibe y revisa la ruta. ¿Ya? Si la URL del request se encuentra dentro de la ruta, esta ruta sabe que un controlador, método, hace esto que está acá en la ruta. ¿Ya? Esto que está acá en la ruta lo hace este controlador con este método. Entonces, la misma ruta, al identificarlo, lo va a mandar al controlador. Y dentro del controlador va a encontrar el método que lo ejecuta. ¿Ya? Este método va a empezar a ejecutar cosas. ¿Ya? Dentro de esas cosas se va a comunicar de ida y de vuelta con el modelo. ¿Por qué? Porque el modelo tiene los datos. Entonces, como el método va a tener comunicación porque este tiene los datos, el método va a saber qué datos tiene para poder procesar. Y cuando termina de procesar, busca la vista y le pasa los datos. ¿Ya? La vista y le pasa los datos. Entonces, con esto se genera el famoso response. ¿Ok? Pero todo a través del controlador. El controlador, en este caso que está dentro de un método, es el que se encarga de gestionar los datos con el modelo y cuando termina, renderizar la vista a partir de la vista y los datos que gestionó con el modelo. Entonces, el controlador, pero eso se llama controlador porque controla la ejecución del código. ¿Se entendió mejor de esa forma, no? Sí, por mi parte sí. Sí, ya, porque la idea del controlador es que como que orqueste todo el cuento, que sea capaz de manipular los datos con el modelo. Entonces, toma el modelo, le pide que haga cosas al modelo, y el modelo lo ejecuta y se los devuelve al método. Y el método junta esos datos, junta los estados, los resultados, qué puede hacer la manipulación, si funcionó o no funcionó. Ahí están los if, los for, todo va a estar en el método. Los for, los while, asignación de variable, if anidado, else if, todo el método. El modelo no va a tener mucho, a no ser que especialicemos perdón, el modelo no va a tener mucho, a no ser que especialicemos algún método en hacer algo un poco complejo. Que no va a tener mucha lógica. Y por el lado de la vista tiene solamente presentación de datos y lo único que debe recibir del controlador son los datos que va a desplegar, nada más. ¿Ya? No puede recibir un objeto con datos, no puede tener contacto con el modelo, no puede tener contacto con la ruta, no tiene ninguna parte donde llegar. Solamente el controlador se preocupa perdón, la vista se preocupa de entregarle al controlador qué va a desplegar. ¿Ok? Con las imágenes, los CSS, los JavaScript, todo el comportamiento que queramos. Pero si se fijan, está todo junto, no está separado. El controlador se relaciona con ambos, ¿ah? Con modelo y vista, pero la vista no conoce al modelo y el modelo tampoco conoce la vista. Nunca debieran llegar a verse. Cosa que a veces en Laravel no se puede hacer. O sea, cosa que en Laravel a veces se salta. ¿Ya? ¿Se entendió ahí mejor?
Sí, ¿sí? Entonces, esto es conceptualmente es MVC, conceptualmente. Si lo llevamos a la práctica ahora, en CodeIgniter funciona exactamente igual. Exactamente igual. No hay ninguna cosa que se salte. Lo que sí, la manipulación del modelo es muy personalizable. O sea, no hay nada muy automático, sino que somos nosotros los que tenemos que establecer cuáles son los métodos. Si vamos a crear un registro, tenemos que codificar la creación del registro. Si vamos a buscar un registro, tenemos que codificar la búsqueda de un registro. ¿Nos entrega herramientas de ORM para comunicarnos a través de objetos con base de datos? Sí, pero nosotros creamos el modelo. Nosotros también creamos el controlador. Hay un base un controlador base que hace que a través de herencia le entrega todo al controlador que creemos. Pero tenemos que generar las instancias de control. ¿Ok? Tenemos la vista que se diseña en HTML, que tiene todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora, que puede usar datos que le envía el controlador. Tenemos eso. Y la ruta, que es súper importante para la mayoría de los MVC, la ruta es súper importante porque dice dónde tengo que ir para encontrar un recurso. ¿Ya? Y el recurso está disponibilizado por el controlador. Entonces, estos 4 elementos, la ruta nunca se considera parte del MVC en todo caso, porque MVC es aplicable a cualquier tipo de sistema, la ruta está orientada a la web. Entonces, con esto, manejando estos 4 conceptos, fácilmente nos podemos ir a CodeIgniter, pero nos costaría irnos a otro tipo de framework. Por eso, insisto, les recomiendo ese. ¿Ya? Profe, otra pregunta. Sí. Hemos hablado todo el rato de migración de HTML a PHP. ¿Y qué hacemos con los CSS y el JavaScript? Aquí, en public. En public. Ahí En public. ¿Cómo? ahí se dejan los archivos. Claro. Ahí se dejan los archivos. En public. Profesor, Sí. yo por ejemplo puedo ocupar otro framework como ScriptCade, por ejemplo. Sí. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, 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 sí. ¿Cuál es? Ya. ScriptCase. Script No sé si lo conoce. No. ScriptCase. Case. Claro, todo junto ahí. Script. ScriptCase, Sí, este. ese mismo. Mm, y comprar además. Sí, ¿Has sí, es de pagado? pago. Ya. Sí, sí. Mm, mm, mm. Ya. Pero este debe generar automáticamente los CRUD y ese tipo de cosas. Sí, todo. Ya. Está enfocado en la vista, parece. Está enfocado en la vista. O sea, tiene harto de vista. Sí, sí. Mm. ¿Cuánto cuesta el...? Baratito. Sí. Está baratito. Ya, ¿ese lo ocupan en tu trabajo? Sí, yo lo ocupo. Yo me hice el esfuerzo y me compré la licencia. Qué buena. Ya.
Está bueno. Está buenísimo. Muy bueno, por lo que se ve. Features. Está enfocado a la vista. Pero otras cosas, con Laravel se pueden hacer, con Blade se puede hacer bastante simple, o con Vue, con Laravel. También tiene herramientas de este tipo. No, con Vue tiene un mundo más amplio todavía, en términos de vista. Está bueno, ¿no? Sí, no creo que haya problema. Lo que sí encuentro que va a generar un poco problema para todos y todas es la publicación en el hosting. Eso sí, yo sé que va a dar un problema. Así que si no pueden, me avisan. ¿Por qué dice eso, profe? Porque el dominio tiene que apuntar a public. O sea, lo único que se publica en la carpeta HTML public del hosting es pública, la carpeta public. Cerrar todo. La carpeta public. Porque index.php va a ir a buscar ah, 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 va a ir a buscar abajo. Ya. Sí, se tendría que cambiar. En public va public. Con las imágenes, todos los archivos estáticos que vayan a tener van acá. Public. Entonces, el resto de la aplicación se tiene que guardar en otra carpeta a la misma altura de public. Y esta parte aquí, ¿dónde está? Esta parte aquí hay que configurarla. Esta hay que configurarla. Que sería abajo el nombre de la nueva carpeta y terminarla, ¿ya? Para que de esa forma pueda cargar la página. Siempre considerando de que public va en public HTML. ¿Dónde fue que abrí yo cuenta? No me acuerdo. Profe, entonces todas las imágenes que tengamos, video, audio, ese Sí, tipo de archivos tienen que estar dentro de la carpeta pública, sí, pero como archivos solamente. sí, Mm. sí, como archivo. O sea, se crean las carpetas, tal cual como lo hacen, pero está separado porque esos son archivos estáticos. Hay que entender que, o sea, tenemos que ver que hay dos tipos de archivos, hay dos tipos de recursos publicados en los servidores, los estáticos y los dinámicos. Los estáticos son las imágenes, los CSS, los JavaScript, los HTML, incluso son todos esos estáticos, no cambian, no van a cambiar a no ser que uno lo edite, pero no tienen un cambio. Ahora, todo lo dinámico, lo que se construye automáticamente, que está, por ejemplo, en PHP, es contenido dinámico. Esos contenidos dinámicos deberán, en este caso, están separados, ¿ya? Y están ocultos del público para que nadie pueda ver el código. Nadie tenga acceso a modificar el código, nadie tenga, nadie vea nada en realidad. Lo único que se va a ver publicado en un sitio va a ser el index.php. Nada más que eso. Entonces, esa es como la idea, que todo quede así como oculto. Como oculto. Eso por el tema del copyright, o para que No, copien directamente seguridad. el código, o las carpetas mismas y todo eso. No, seguridad. Porque el public, como queda en public HTML, que es lo único que tiene que quedar en public HTML, es y lo estático, es porque todos tienen acceso, el servidor tiene acceso completo a esa carpeta, Ujú. el servidor web. Pero cuando está fuera del public HTML, el servidor web no tiene acceso a esa carpeta. O sea, todo lo que está fuera de public, en app, en system, en test, en writable, y los otros archivos de configuración, no están dentro del alcance del servidor web. Entonces no se pueden ejecutar. Ah, ¿Ok?
No se pueden ejecutar, no se pueden ver esas cosas. Entonces, claro, si yo lo dejara público, que es algo que va a pasar, algunos van a dejar público todo. Si yo lo dejo público, pueden ver el punto env, por ejemplo, donde están las variables de entorno, pueden ver muchas cosas. Muchas cosas pueden ver. Pueden ejecutar código que está en app, pueden ejecutar los modelos, pueden ejecutar lo que se les ocurra. Entonces, para que eso no suceda, esa carpeta queda fuera. Esas carpetas quedan fuera. En otro proyecto, en otra carpeta, a la misma altura quizás del public HTML, porque es mucho más práctico referenciarla acá en el FCPath. Pero queda fuera el alcance del servidor web. Igual se pueden ocupar. Pero se ocupan solamente con las referencias. Claro, po, lo que hace PHP en el fondo es ir a buscar lo que necesita del PHP como librería y las ejecuta. Pero este PHP es el que está solito en public. Sí, es cortito. Los archivos, estos que están expuestos son chiquititos. Está viendo la versión de PHP que coincide con la mínima, el directorio, la carpeta. Después cambia a donde está los controladores. Después, ¿dónde está la path? Que está aquí en app config paths. ¿Dónde está el system? ¿Dónde están todos? Pero lo llama como referencia nomás. Después, instancia las paths para tener esas direcciones y el resto es usar. El resto es usar. Este Bootstrap no tiene nada que ver con Bootstrap por si acaso. Y aquí se lanza, pero con toda la instalación, con todas las otras librerías cargadas. ¿Alguna duda? Para ir cerrando. ¿Alguien le tiene miedo a Laravel o CodeIgniter? ¿Algo de miedito? Por ¿No? tiempo, yo creo que no nos conviene utilizar ese tipo de framework. Y a veces es que, 3 días, 4 días para poder hacer el trabajo. Mejor sí, hacerlo. sí, pero es que además el hecho de meterse en un framework les va los va como a moldear en la estructura en VC. Entonces, después cuando traten de hacer código en PHP puro, van a tratar de hacer el código con la estructura de MVC. No, se van como, va a ser como un ejercicio de moldeado. Yo soy muy pro framework. Hay otros profes que son en contra, totalmente en contra de los frameworks, pero yo estoy en pro de los frameworks porque si no usamos framework, vamos a desarrollar lento. Y si desarrollamos lento, estamos fuera del mercado. Nosotros necesitamos velocidad. Y mientras tengamos herramientas que nos ayuden a hacer rápido, mucho mejor. Ya, si no hay más preguntas, Si quieren, ¿cómo? Sí, es un champ. Por eso les decía que un champ.
El champ les puede servir. Yo les recomiendo, si no han instalado nada, yo les recomiendo el Aragon porque es más práctico. Pero esa es la idea. Ahora, como decía hace un rato, si uno pudiera instalar Apache, PHP y MySQL o MariaDB solo, así por separado y ejecutarlo por separado, súper bien, muy bien. Ya, pero se hace más complejo, se hace un poco más complejo. Champ, MAMP y WAMP, sí, lanzan PHP, funcionan bastante bien. El WAMP no me gusta mucho, tiene versiones muy antiguas, de repente como un poco desatendido. Pero Laragon tiene una ventaja que para estos tipos de aplicaciones, ya, Laragon se preocupa de configurarme un entorno de trabajo en el servidor web que me deja solamente expuesto public. Entonces, claro, yo trabajo con el proyecto completo, pero estoy viéndolo como se va a ver realmente. Entonces, la forma de funcionar del framework es mucho más eficiente porque lo veo de esa forma. ¿Ya? Como les decía, cuando yo creo un proyecto en Laragon, de Laravel, por ejemplo, o claro, le puedo dar un nombre al proyecto y me queda el nombre proyecto.localhost. Entonces, súper práctico moverse ahí. Es distinto cuando tengo carpetas separadas. Sí. Ya, muchachos y muchachas, espero que haya sido de utilidad este reto. Se me fue volando la hora. Muchas gracias, profe, por su tiempo. Gracias, profesor, No, igual, se agradece. Se Gracias, agradece. profesor. a eso estamos. Espero que sea de utilidad el rato de hoy día nomás, pues, que haya buenos trabajos. Vamos a intentarlo. Hay que cambiar el... No, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Esa es la actitud. Que salga. Sí, lo vamos a hacer. Ya, Sí. muchachos, muchachas, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Profe, cualquier duda por el módulo de preguntas allá ahí ¿Cómo? está. Cualquier pregunta se lo mandamos por el módulo del foro. Sí, 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 porque sí queda disponible para todos. Si alguien quiere hacer una pregunta por acá, sí, también. Siempre está abierto este cuento, así que Ya, sí, ya. súper. Muchas gracias. Ya, nos vemos, que les vaya bien. Chau, chau. Ya, chau, chau.